Hola de nuevo, Globo Economía, dedicando hoy todo el programa a la política económica de la nueva administración Biden y de las implicaciones que esa nueva política económica puede tener para América Latina, con Luis Martínez, profesor de la Universidad de Chicago. Y decíamos, Luis, al irnos a la pausa, que en este bloque queríamos enfocarnos en el tema migratorio y muy relacionado con los vecinos más cercanos, más próximos a este país, sobre todo México, pero también Centroamérica, el Caribe. ¿Cuál es ahí el cambio fundamental? Empezando también con una visión desde arriba y nos vamos acercando a los temas. Perfecto. El tema migratorio es uno interesante en primera medida porque es un aspecto en el que vemos una cierta acumulación de experiencia del hecho que Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama durante 8 años. El propio Obama, creo que en sus memorias o en algún discurso, reconoció que uno de los grandes fracasos de su administración fue no haber podido hacer más en el frente migratorio. En buena medida, cuando Obama llega al poder en 2008, prioriza otras cosas, la recuperación económica, la política de salud, y deja un poco a un lado el tema migratorio. Lo menciono porque en el caso Biden vemos algo totalmente opuesto, que es que de entrada pareciera que de hecho la apuesta más ambiciosa en términos de legislación y en términos de cambio estructural viene en materia migratoria. Ese punto yo creo que es tremendamente importante porque fue, como dices muy bien, una idea muy ligada cuando Biden era vicepresidente en la administración Obama. El decir, la solución del tema migratorio está íntimamente relacionada con la situación económica de los países desde los que se emigra, y hay que buscar soluciones ahí, hay que invertir allí, hay que buscar fórmulas. Bueno, se arrancó un poco eso, pero se quedó, como dices muy bien, muy a medio camino. ¿Tú ahí crees que podemos ser optimistas, esperanzados en que realmente esta administración también va a poner énfasis en ese aspecto de ayudar en origen a los países, sobre todo a ese triángulo que mencionabas de Honduras, Guatemala y El Salvador? Esa es la pregunta del millón de dólares, diría yo, o si puedo corregir, la pregunta de los 4 billones de dólares, que es la cantidad de dinero La que cantidad, sí. la administración Biden ha prometido que va a destinar al tema. Ahí de nuevo vemos un poco esta acumulación de conocimiento y de experiencia del presidente Biden, porque de hecho él casi que fue el punto de contacto y el líder cuando la administración Obama, a través de este proyecto llamado la Alianza para la Prosperidad, esta alianza de más o menos del año 2014, el presupuesto eran 750 millones, ahora la administración Biden habla de 4 billones, entonces sin duda que en términos económicos el proyecto es mucho más ambicioso. Bueno, y la gran relación del vecino del sur, México. Yo decía en mi introducción que desde luego se termina la dialéctica de confrontación que había impuesto en el escenario el anterior presidente Trump. Se termina el tema de las guerras comerciales. Y bueno, lo que hay un poco que adivinar es por dónde irá esta nueva relación, en la que desde el punto de vista económico puede haber muchos temas favorables. Por ejemplo, México puede retomar algunos tipos de negocios que antes se hacían con China. Puede haber un montón de cuestiones interesantes y, por supuesto, en el tema de migración, eh, una nueva retórica completamente distinta, ¿no? Sin duda, el camino no es fácil porque de hecho el presidente López Obrador ha dejado clara la afinidad que tenía con el presidente Trump, lo cual a mí a ratos no deja de sorprenderme un poco, pero al mismo tiempo es cierto que Joe Biden es un político de carrera con amplia experiencia diplomática, lidiando con líderes de todas partes del mundo, entonces yo confío un poco en su habilidad para tender puentes. Ahí diría yo, como te mencionaba en el bloque anterior, cuando decía que COVID puede que sea lo que marque la agenda, México junto con Brasil y Estados Unidos son los tres países que reportan el mayor número de muertes, al menos en nivel absoluto. Entonces, buscar maneras de
ayudar a resolver la crisis, va a ser clave. Como tú bien mencionas, el tema comercial es otro importante con el nuevo acuerdo de comercio Estados Unidos-México-Canadá entrando en vigencia hace poco. Un aspecto interesante de ese acuerdo es que los sindicatos aquí en Estados Unidos y el Partido Demócrata, para apoyar el acuerdo, exigió que tuviera un poco más de dientes, un poco más de salvaguardas en términos de protección de derechos laborales. Luis, pues lo que siempre suele ocurrir en televisión, se nos ha terminado el tiempo. Un verdadero placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por haber estado en Globo Economía. Muchas gracias a ti, José Antonio. Un placer conversar contigo. Fue Luis Martínez, profesor de la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención y recuerden que si quieren estamos por más en 7 días desde aquí, desde mi casa, que es la suya. Hasta la próxima semana.